tardes a todos. Qué bueno es que estés con nosotros en esta mañana. Somos Iglesia Ciudad de Dios y estamos a punto de dar inicio a nuestro servicio dominical. Quédate con nosotros. Recuerda, somos ICD en casa. Bienvenidos, te invitamos a que te prepares tú y toda tu familia. En unos minutos comenzamos. Recuerda que somos ICD en casa. Una vez más te damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Damos también gracias al Señor por la vida que nos da y la oportunidad que tenemos para llegar hasta la intimidad de tu casa con este mensaje, con este servicio. Pedimos que siempre podamos saludarnos ahí en los comentarios, que puedas dejar ese saludo, ¿verdad? Mandar esos likes ahí en nuestra transmisión. Y hermanos, voy a pedir que dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a recibir la palabra de Dios, pero antes también vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Así que bienvenidos sean todos y animémonos unos a otros, porque Dios hará algo bueno en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Adoramos juntos a Dios en esta mañana. ¡Vamos! Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré hasta el final. En tu gracia caminaré. En tu verdad siempre viviré. En ti, soy libre, sea exaltado, tu amor, no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad, oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. En tu gracia caminaré.
Tú eres nuestra libertad, decimos. En ti, en ti, en ti, yo soy libre, sé exaltado, sé exaltado. En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú libre estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Y conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo
Hola, bienvenido a nuestra nueva serie Respira, fe en medio de un mundo lleno de ansiedad. Te damos la más cordial bienvenida a ti que eres parte de nuestra congregación. Si eres un amigo que nos ve por primera vez, también siéntete muy bienvenido. Nuestros amigos que nos ven también fuera de nuestro país, les enviamos un abrazo, un cariñoso saludo porque les amamos y siempre les recordamos con mucho afecto. Así que esta mañana vamos a iniciar esta nueva serie y yo te invito que esta mañana tú juntamente conmigo respires profundo. Vamos a respirar. Hoy el Señor nos llena de su presencia, amén. Hoy respiramos algo diferente de parte de Dios para nuestras vidas. Y justamente queremos aprender cómo Dios nos enseña a vivir en medio de este mundo lleno de ansiedad en el cual ahora vivimos. Es innegable que en la actualidad nos vemos amenazados ahora por este enemigo llamado ansiedad. La ansiedad que invade la vida de las personas en momentos difíciles o de incertidumbre, como nos ha tocado vivir hoy en este año 2020. A veces ajustar nuestro cuerpo y nuestra mente es realmente difícil, especialmente cuando tenemos muchas cosas que hacer. La vida continúa, la vida sigue y tenemos que continuar nosotros tomados de la mano de Dios. Él nos está ayudando, Él está con nosotros y esta serie esperamos en Dios que sea de edificación para tu vida. En esta serie lo que buscamos es encontrar un nuevo aire en este tiempo. Por eso se llama así, respira. Justamente que esto venga a ser como lo que ahora tenemos casi toda la gente en casa, estos aparatitos, ¿verdad? Que se han vuelto muy famosos, muy comunes, los oxímetros que miden la cantidad de oxígeno que tú tienes en tu sangre. Pues ahora yo quiero que tú vengas conmigo delante del Señor y que midamos también esa capacidad de oxigenarnos en Dios. Dios es nuestro verdadero oxígeno para continuar viviendo en este mundo. Justamente por eso estamos hoy aquí y necesitamos oxigenarnos, llenar nuestros pulmones espirituales de ese nuevo aire de parte de Dios. Y así vamos a ver cómo Jesús manejaba junto a sus discípulos momentos de ansiedad, momentos de temor, momentos de tristeza que ellos tuvieron que enfrentar. ¿Qué es lo que Dios y dónde está Él en nuestra ansiedad? ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de la ansiedad? ¿Y dónde está Él en medio de nuestra ansiedad? Hola, buenos días, ICD. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante a nivel mundial y que tiene mucha influencia en la sociedad, como es la ansiedad. La OMS lo considera un estado no placentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa o como un síntoma o un síndrome, el cual es un conjunto de síntomas que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. Se puede iniciar como en una edad promedio a los 15 años y el máximo pico lo vemos entre los 25 y 45 años. Más frecuente en las mujeres debido a que están sometidas a diferentes niveles de estrés y en diferentes ámbitos. La ansiedad puede ser normal o aceptable en ciertas situaciones. Por eso se considera como una ansiedad adaptativa, esa ansiedad normal que necesitamos para actuar, el cual viene siendo un estado emocional necesario, como decíamos, determinada para ayudar en situaciones y que nos da nos ayuda como una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas, las cuales pueden ser estresantes, pero esta ansiedad nos da seguridad, nos ayuda a tener respuesta a diferentes inquietudes que nos pueden estar molestando y nos ayuda también a una adaptación al medio para que podamos salir adelante ante lo que se nos presenta. Cuando la ansiedad se vuelve patológica,
cuando sobrepasa cierta intensidad o se supera la capacidad adaptativa entre el individuo y el medio ambiente, lo cual va provocando un malestar significativo acompañándose de síntomas físicos, psicológicos y conductuales, la mayoría de veces muy inespecíficos. El diagnóstico diferencial, por eso es bien importante en la ansiedad, ya que se puede confundir con muchas enfermedades o, al contrario, puede haber bastante problema en diferenciar si es ansiedad o es algo normal. Las sensaciones somáticas que se pueden presentar en la ansiedad son bastante variadas y muchos de ustedes las han de haber tenido en más de una ocasión, como es el aumento de la tensión muscular, principalmente a nivel de cuello y espalda, mareos, la sensación de cabeza vacía, sudoración, hiperreflexia, que los reflejos son bien rápidos, los cambios de presión arterial tanto bajos como altos, sensación de palpitaciones, midriasis, que las pupilas se nos abren como los gatos, síncopes, o sea, desmayos, taquicardia, parestesias, temblores, molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencia urinaria, diarrea, que es uno de los síntomas bastante frecuentes cuando estamos nerviosos. Y tenemos también síntomas psíquicos, por ejemplo, intranquilidad, inquietud, nerviosismo, miedos irracionales, miedos sin sentido, ideas catastróficas, todo lo vemos, ¿verdad? Lo último, la última tragedia, deseos de huir, como dice la gente, salir corriendo de barajustada, temor a perder la razón y el control, sensación de muerte inminente, como cuando sucede un infarto del corazón, la falta de capacidad de análisis. Entonces, todo esto puede acompañarse en una ansiedad. ¿Qué factores de riesgo debemos conocer para saber si alguien puede tener un ataque de ansiedad? Por ejemplo, historia familiar de ansiedad o de otros trastornos mentales que pueden existir en la familia. Antecedentes personales de la persona cuando estaba pequeña o en la adolescencia que haya tenido problemas de ansiedad por diferentes motivos. Eventos que haya sufrido esta persona bastante estresantes o traumáticos. Ejemplo en las mujeres o también en los hombres de abuso sexual. Un factor de riesgo, como ya lo dijimos, que sea mujer. Según las estadísticas, pues hay mayores mujeres con ansiedad que hombres. Se puede acompañar la ansiedad de otros problemas psiquiátricos, ese es un factor de riesgo. Y también tenemos enfermedades médicas presentes o ya el paciente consume medicamentos o drogas, en el peor de los casos, que puedan dar síntomas de ansiedad. Entonces uno estaría en la duda, ¿es ansiedad o es un ataque de un medicamento que está usando el paciente? Eso es lo que tenemos que tener claro cuando estamos investigando la ansiedad en una persona. La ansiedad, como síndrome, o sea, como un conjunto de síntomas, puede acompañar a varias enfermedades médicas ya conocidas, como por ejemplo en cuadros de hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipoglicemia, cuando nos referimos pues a bajones de glucosa, en las mujeres pues cuando inician la menopausia, hombres o mujeres que presentan insuficiencia cardíaca congestiva, problemas de arritmias, angina de pecho, infarto del corazón, asma, neumonía, incluso el problema de COVID que estamos teniendo al momento pues está generando ansiedad, diabetes, migraña, depresión, esquizofrenia, problemas gastrointestinales como úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, síndrome de colon irritable, la famosa colitis nerviosa, o incluso pacientes con cáncer pueden desarrollar lo que es ansiedad. Siguiendo entonces con esto de la ansiedad,
la podemos clasificar en diferentes cuadros clínicos para que ustedes vean la variabilidad que tiene esta enfermedad. Se clasifica como trastorno de ansiedad generalizado, fobias, lo cual puede ser miedo a varias cosas, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos, a la presencia de mucha gente, que lo saben padecer frecuentemente. Tenemos trastornos de estrés postraumático, lo cual se ha vivido o lo vive mucha persona, pues posterior a la guerra, posterior a las situaciones de maras, posterior a un secuestro. El trastorno de ansiedad social, y que se conoce más frecuentemente como miedo escénico. Eso lo conocemos mucho en nuestro ámbito, más que todo universitario, se comienza a ver eso, o en algunos trabajos. Como podemos ver, la ansiedad no es un cuadro tan sencillo. Hay muchas variantes, muchas situaciones en las que se puede presentar, y es tan enmascarada que muchas veces pues la persona puede tener, por ejemplo, un problema cardíaco, pero es mayor el problema por la ansiedad que maneja, no tanto por el problema cardíaco. Entonces sí hay mucho que investigar en los casos de ansiedad, no verlos tan simples para poderle ayudar a la persona. Entonces los invito a que escuchemos estos temas en ICD y que se nos pueda seguir ilustrando sobre todo lo que conlleva este problema de ansiedad. Los invito a todos a que estén pendientes. Ahora, la pregunta importante que tenemos que hacernos hoy, este día: ¿dónde está Dios cuando experimento ansiedad? Porque todos tenemos en algún punto de nuestra vida esa experiencia de sentirnos ansiosos, de vivir la ansiedad en nuestras vidas. Pero cuando eso llega a nuestras vidas, la pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿está Dios acá? ¿Dónde está Dios cuando experimento esa sensación en mi vida, esas emociones en mi vida? Yo quiero que comencemos por una historia de la Biblia que hoy veremos desde una perspectiva diferente. Y yo quiero que tú me acompañes a Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 51. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y espero que tú me acompañes a leer este pasaje de la Biblia. Y dice así de la siguiente manera: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Amén. Ahora, este es un pasaje que a mí siempre me bendice, me impacta ver algunos detalles. Yo te animo a que leas diferentes tipos de traducción de la Biblia, porque ahí puedes ver algunos detalles en donde tú puedes tener como un panorama mejor de lo que ha sucedido, de lo que ha acontecido en estos pasajes bíblicos. Y vemos a Jesús aquí una vez más interviniendo con sus discípulos, con aquellos que Él está preparando, capacitando para la tarea en esta tierra de llevar el Evangelio,
Pero Jesús aquí hace algo inusual y eso es lo que me llama la atención. ¿Qué es lo inusual que hace Jesús en esta historia? En este episodio, ¿qué hace Jesús? Hay algunos detalles como en esta traducción que me llaman la atención, como por ejemplo dice que Jesús iba caminando tranquilamente sobre las aguas en medio de la tormenta. Jesús es el que camina tranquilamente en medio de las tormentas, pero la intención de él era pasar de largo, dice. Pero de repente él ve que sus discípulos están en serios problemas, dice esta traducción. Y entonces Jesús hace algo inusual. Jesús entra a ese bote con ellos. Ese bote que está completamente inestable. Inestable por las inclemencias del tiempo. Hay tormenta, hay unas condiciones completamente desfavorables. El mar está completamente descontrolado. Y así Jesús decide entrar a ese bote inestable con ellos, pero también decide entrar a ese ambiente de terror, ese ambiente difícil, ese ambiente de mucha ansiedad en la cual se encontraban sus discípulos. Él decide hacerlo. Él quizás su intención era pasar de largo, pero él al ver a sus discípulos, él dice, no, yo me voy a meter en el problema que ellos tienen en este momento. Y eso me llama la atención. Y eso nos habla de cuál es la actitud de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Jesús está pendiente de nosotros? ¿Cómo es que Jesús está pendiente de nosotros? Ahora, yo quiero que veamos también qué es lo que pasa un par de capítulos antes, en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. También sucede algo similar, justamente con sus discípulos. No fue una vez, fueron, en este caso vemos 2 veces un acontecimiento muy similar. Y Jesús hace básicamente lo mismo. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Una vez más vemos aquí a Jesús con sus discípulos en un bote completamente inestable en medio del mar, en medio de la tormenta, pero Jesús no los deja a ellos solos en su ansiedad. Él se une a ellos, Él se mete en medio de sus dificultades, de sus problemas. Jesús está con ellos allí, en medio de semejante situación. ¿Qué es lo que tú puedes notar sobre la respuesta de Jesús hacia sus discípulos? A mí me llama la atención que en este pasaje que recién leímos, si bien Jesús a sus discípulos les hace preguntas, los cuestiona y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Puedo ver en esas preguntas no una actitud de reprenderlos, de regañarlos, sino más bien de animarlos y de decirles, no hay razón para temer, no hay razón para ahora ya no tener fe, porque yo estoy con ustedes. Pero sí más bien veo que a quien reprende es a la situación compleja que ellos están viviendo. Dice, de repente el viento se detuvo y una gran calma, pero porque Él le habló al viento y a las olas,
y a ellos sí los reprendió. ¡Wow! Qué importante es ver la actitud de Jesús hacia nosotros y cómo es aquel Jesús capaz de calmar las tormentas de la vida, capaz de calmar los peores ciclones que pueden llegar a nuestras vidas. Pero lo más importante es ver a Jesús ahí en medio de nuestra barca, adentro con nosotros en esa barca quizás inestable, en la cual muchas veces podemos estar nosotros. ¿Qué hace que tu bote, que tu barca se sienta inestable últimamente? ¿Qué hace que tu vida esté ansiosa últimamente? El temor a que nos dé COVID o a otras enfermedades. Dios ha confrontado mi vida y de repente cuando hablo con mi esposa y de repente ha habido algún malestar y la primera reacción es: hoy no es tiempo para andar visitando hospitales o andar visitando lugares donde hay médicos y todo eso, porque en el momento se nos viene el coronavirus, ¿verdad? La posibilidad de contagiarnos. Y entramos en ese conflicto y en esa ansiedad. Entonces viene ese temor a otras enfermedades y nos hace sentirnos ansiosos. ¿O será que tu bote se siente inestable últimamente porque piensas en la economía, en cómo está la situación económica, cómo han disminuido a veces quizás los ingresos o cuáles son las perspectivas que se ven? Leemos artículos en los periódicos, en revistas, etcétera, y a veces las noticias no son muy esperanzadoras en cuanto a la economía. A veces tenemos problemas en casa también con nuestros hijos, problemas con nuestros familiares, con el cónyuge, falta de buena comunicación, no hay conflictos, se han dado problemas, han surgido situaciones que han salido a luz justo en este tiempo también. Pensamos en el futuro y no vemos con claridad hacia el futuro, no podemos ver con claridad, no podemos ver con confianza, no podemos ver con buenas expectativas. ¿Será que eso nos está haciendo que el bote se sienta completamente inestable? Hablando del futuro, me encantó una frase que vi esta semana y quiero compartirla contigo. Y esa frase dice: no le tengas miedo al futuro, porque Dios ya está ahí en el futuro. Así que no hay razón para tenerle miedo. Dios ya está ahí. Dios es omnipresente. Él es el Dios de los tiempos. Así que como Él está con nosotros hoy en este día, Él ya está ahí en el futuro, a donde vamos a llegar. Y Él ahí estará esperándonos también a nosotros. Pero la realidad es que estamos luchando, batallando con nuestra ansiedad. Todos nos sentimos ansiosos a veces. Sentimos ese nudo en el estómago o esa sensación de un temor persistente cuando nos enfrentamos a un nuevo desafío, situaciones que tenemos que vivir. Y eso suele ser muchas veces la respuesta natural de nuestro cuerpo al estrés o a las presiones que enfrentamos. La ansiedad es un sentimiento que todos en cualquier etapa o experiencia llegamos a enfrentar, así como lo estaban enfrentando los discípulos en estos pasajes que hemos leído. Ellos estaban enfrentando una situación muy difícil. Estaban temerosos porque sus vidas, ellos sentían que podían perderlas. Y la ansiedad muchas veces puede parecer un problema real, y a veces lo es definitivamente. Pero aquí está lo significativo para recordar también hoy. La ansiedad existe y Dios nos diseñó de esa forma para alertarnos también sobre cosas importantes, sobre algo importante. Podría estar diciéndonos que algo está mal o que estamos en peligro y producirnos cierta inseguridad. Por eso también la ansiedad es un reflejo de nuestro cuerpo, es una reacción de nuestro cuerpo para alertarnos de algo. Entonces podría estar alertándonos sobre algo de nuestro cuerpo, justamente nuestras relaciones
o sobre necesidades básicas también, como incluso la alimentación que estamos dando a nuestro cuerpo, el sueño que estamos teniendo. Pero la clave es que aprendamos a escuchar, porque aún en medio de eso Dios nos puede hablar y Dios puede estarnos hablando. Los discípulos necesitaban estar expuestos a esos momentos de ansiedad frente a esta tormenta para aprender a oír la voz de Dios. Necesitaban aprender a reconocer la voz de Jesús en medio de una tempestad, en medio de una tormenta. Quizás ellos habían caminado con Jesús en diferentes ambientes, en diferentes situaciones, en medio de la multitud, en medio de la gente. Llegaban a un lugar con la necesidad de una persona de ser sana y escuchaban a Jesús cuando Él les hablaba, cuando Él les enseñaba, cuando les compartía, pero quizás nunca habían estado expuestos a estar ellos en una tormenta. Y me llama la atención los dos pasajes, porque en una tormenta Jesús mismo ya estaba en la barca, pero en otra situación ellos estaban completamente solos físicamente. Jesús no estaba con ellos, pero a pesar de eso ellos tenían que aprender a reconocer la voz de su maestro en medio de una tempestad, en medio de los momentos donde la ansiedad nos embarga, en medio de los momentos donde la ansiedad está completamente abrumándonos. Y así fue con ellos. Necesitaban aprender a oír la voz de Jesús en medio de ese mar embravecido, en su bote inestable, para reconocerlo y ver que no era un fantasma, como ellos quizás al inicio se impresionaron, se asustaron, estaban aterrados, dice este pasaje de la Escritura. Sigamos preguntándonos, ¿dónde está Dios trabajando en medio de mis momentos de ansiedad? Estos momentos que quizás hemos tenido que vivir, hemos tenido que enfrentar en estos días, en medio de nuestras agendas que han tenido que continuar, en medio de tu trabajo, te tienes que levantar, ir al trabajo a pesar de las condiciones, a pesar de las situaciones. Tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que movilizarte, tú tienes que estar pendiente de tu casa. A pesar de las presiones que tenemos encima, ¿dónde está Dios trabajando? ¿Cómo está Dios trabajando? ¿Qué está Dios queriendo hacer en nuestras vidas? Durante los tiempos también, cuando a veces sentimos que nos hemos quedado en una zona cómoda o que de repente queremos quedarnos inmóviles. Alguien me contaba esta semana, tengo un amigo, me decía que este amigo ha entrado en crisis, está completamente aterrado, no quiere salir de su casa, no saca absolutamente para nada a sus hijos ni a la puerta. Y él mismo no quiere salir, está completamente aterrado, deprimido. Y a veces podemos estar así también. ¿Cómo estamos tratando nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos alimentándonos? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Está Dios ahí trabajando también en medio de nosotros? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿O nos estamos incluso exponiendo a situaciones peligrosas y estamos siendo imprudentes también? Podemos irnos a ese extremo también. Entonces, ¿qué podría Dios o la ansiedad estar tratando de decirnos en estos días? ¿Qué puede utilizar Dios a través de la ansiedad para hablarnos y hacernos ver algunas cosas importantes? Cuando la ansiedad toma el control, puede hacernos sentir completamente inestables. Intentamos diferentes cosas para hacer que este sentimiento y que esa inestabilidad desaparezca, y a veces luchamos en nuestras fuerzas. A estas actitudes o cosas que tratamos de hacer nosotros para atacar la ansiedad se le llaman estrategias de afrontamiento. Y algunas estrategias de afrontamiento pueden adormecer o entumecer nuestros sentimientos para no sentirnos así. Y por ejemplo, aquí vienen algunas situaciones como recurrir al alcohol, a las drogas, a autolesionarnos también. Pero es obvio que esto al final nos causan aún más problemas, porque esto es algo
temporal, eso es algo que solamente nos ayuda a ponerle como un parche a la situación real que está sucediendo. Entonces, estas estrategias de afrontamiento verdaderamente no nos ayudan. Todo lo que hacemos para intentar eliminar, reducir o tolerar el estrés, a esto se le llama estrategias de afrontamiento. Con el tiempo, si ignoramos la ansiedad, puede causarnos otras luchas como la depresión también. Pero la buena noticia es que podemos trabajar con la ansiedad de maneras más saludables que simplemente ignorarla o adormecerla, porque Jesús está interesado en que nuestra ansiedad sea tratada de la manera correcta. Amén. No hay que seguir por un camino peligroso. Existen estrategias de afrontamiento saludables que nos ayudan a salir de nuestra ansiedad y aprender a verla de manera diferente. Y por eso hoy estamos acá, respirando, tomando un aire para que Jesús venga y nos ayude a enfrentar lo que nos está tocando vivir. Recientemente aprendí algo bien importante sobre las emociones que experimentamos en esta crisis y existen 3 formas de gestionarlas. 2 son completamente disfuncionales y una sí es funcional. Primeramente, una de las formas que a veces buscamos o pretendemos asumir para enfrentar las emociones que estamos experimentando es reprimir las emociones. La primera forma a veces que tomamos es eso, ¿verdad? Tratar de reprimir las emociones porque nos da miedo, porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo, y esta situación no resuelve nada, solamente la esconde, solamente es levantar la alfombra y tratar de esconder ahí lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Y seguramente más tarde esto se le llama la palabra somatizar, y eso va a salir a luz y probablemente nos hará más daño, ¿verdad? A través de situaciones incluso en nuestro cuerpo, porque solamente hemos tratado de esconder eso y de reprimir esas emociones. Por lo tanto, reprimir es ocultar y es una forma disfuncional de gestionar las emociones. La otra forma es darle rienda suelta a las emociones. Las personas emocionales tienen más problemas con esto y tienden a darle rienda suelta a las emociones. Como no tengo que sentir miedo, entonces todo es catastrófico, me trago todas las noticias que pueda, veo todo lo que quiero ver y entonces todo se vuelve catastrófico, las emociones me dominan y pierdo el control. Entonces exageramos, ¿verdad?, nuestras emociones y creemos que es la manera correcta de hacerlo, pero también es una forma disfuncional porque también nos afecta. Pero hay una manera correcta, una manera que es la más saludable, es reconocer las emociones, reconocer lo que estamos sintiendo, pero también controlarlas. La Biblia nos menciona que por nada estemos afanosos, sino que traigamos toda ansiedad delante del Señor. Hemos aprendido sobre la importancia de la oración recientemente. Qué valioso es el orar, es venir delante de Dios, exponerle no solamente una oración de memoria, sino que lo que estamos pasando, lo que nos está sucediendo en nuestro interior y decírselo a Dios a través de la oración, ¿verdad? En el libro de Mateo, Jesús dice que Dios sabe todo lo que necesitamos, absolutamente todo. Por ello debemos presentar nuestros temores, nuestras ansiedades y nuestras emociones ante Él y confesarle lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo lo debo administrar? Pidiendo al Señor que me ayude con su sabiduría a formar mi carácter para tomar ese control de mis emociones. No que las emociones me gobiernen a mí, ni tratar de ocultarlas, sino que rendir mi vida a Dios, exponer lo que está pasando en mí, pero en el carácter de Cristo en mi vida, tomar control de esas emociones. Y esta sí es una manera funcional. Yo espero que esto te ayude a ti en estos momentos que estamos viviendo, en los momentos que nos toca enfrentar una noticia, información que nos toca digerir,
de repente toda la ansiedad por lo que hemos estado hablando, las causas que nos pueden generar eso. Pero cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos lo que nuestra ansiedad está tratando de decirnos, también podemos lograr cosas muy valiosas. Por ejemplo, podemos conocer quiénes somos nosotros verdaderamente. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué situaciones nos hacen sentir inestables? Creo que esta situación nos ha enfrentado a muchos hacia ciertas cosas que quizás desconocíamos de nosotros, pero que ahora esto ha sacado a luz temores, incertidumbres que habían ocultas en nosotros, pero que ahora qué bueno que podemos traerlas delante de Dios y podemos ver la manera correcta de afrontar esto, ¿no? Y las estrategias que nos funcionan a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. De hecho, en el pasaje primero que leímos ahora de Jesús y sus discípulos en la barca, dice que cuando Jesús iba caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, Jesús vio que sus discípulos se encontraban en serios problemas. Yo subrayé estas dos palabras, serios problemas. Ellos estaban metidos en serios problemas y ellos reconocieron que estaban en serios problemas. Y vieron a sí mismo ellos como discípulos que eran unos hombres que estaban aterrorizados, con miedo a la muerte, tenían inestabilidad en su vida, no sabían a quién quizás acudir en ese momento y se vieron en su naturaleza como lo que era, lo que estaba pasando en sus vidas. Y así nos pasa a nosotros. Y qué bueno que en estos días, que en medio de la ansiedad nosotros podamos reconocer quiénes somos en nuestra naturaleza. Está bien sentirnos vulnerables, está bien reconocer qué es lo que pasa en nuestras vidas. Pero también estos momentos cuando podemos escuchar a Jesús en medio de la tormenta nos ayudan a que usemos nuestras capacidades que Dios nos ha dado para hacer cambios. Esta palabra es importante. ¿Qué cambios hay que hacer en estos momentos? Cuando las situaciones en nuestra vida nos hacen sentir tensos, nos hacen sentir ansiosos. Dice que los discípulos no se quedaron quietos, remaban con mucha fuerza, enfrentando la tempestad. Dice que luchaban contra el viento y las olas. Ellos sacaron fuerza, ellos estaban remando con todas sus fuerzas. Y yo estoy seguro que en medio de las dificultades, en medio de los momentos de ansiedad, el Señor hace que nuestras vidas sean desarrolladas en nuestro carácter y aún que surjan habilidades en nosotros que quizás antes no conocíamos, nuevas capacidades. Yo quiero hablarte a ti que quizás has estado pensando que ya no tienes opciones o que la situación para ti está completamente sin salida o sin esperanza. No es así. Dios en este tiempo está probando tu carácter y está anhelando que de tu vida salgan nuevas habilidades, que se activen nuevos dones también, que en tu vida tú puedas seguir remando con mucha fuerza y luchando contra el viento y las olas, pero lo más importante, escuchando a Jesús, que Él está ahí, amén. Y Dios lo va a hacer. Dios hará una vez más que las condiciones sean favorables para tu vida. También algo valioso que aprendemos en estos tiempos es reconocer dónde está presente Dios. Yo quiero que digas conmigo esta mañana, Dios está en mi bote. Dios está conmigo en mi barca, aunque esté en medio de la tormenta. Amén. Esto tiene que producir en tu corazón paz, tiene que producir en tu corazón esperanza de vida. Y Él está trabajando en nuestro bote, aunque esté inestable en estos momentos. Dice que en medio del terror viene Jesús y lo primero que Él les dice es: no tengan miedo. Ellos estaban con miedo, con mucho terror, pero Jesús les dice: no tengan temor. Al contrario, tengan ánimo porque yo estoy aquí. Esta es otra frase que yo también subrayé.
Si tú quieres hacerlo, hazlo. Es una palabra para nosotros en este tiempo, en este año. Yo quiero declararlo. En el 2020, el Señor nos dice, yo estoy aquí. En el 2020, Jesús nos dice, yo estoy aquí. Yo quiero tomar esa palabra para mi vida. Tómala para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y ahí es donde Jesús hace lo poderoso, lo inesperado humanamente. Se sube al bote inestable con ellos y les demuestra que Él está ahí. No solamente se quedó Él caminando sobre las aguas en esa faceta sobrenatural, sino que Él se sube al bote inestable con ellos y les dice, yo estoy aquí con ustedes, yo estoy aquí contigo, te dice el Señor, hoy, este día, una vez más. No te voy a dejar, voy a pasar la tormenta contigo y en el momento indicado, correcto, yo hago cesar esa tormenta, hago que los vientos se enmudezcan, amén. Pero también practicar, escuchar a Dios para que podamos experimentar la paz y compartir esa paz con los demás. Hoy es el tiempo propicio para que practiquemos escuchar la voz de Dios. Nosotros creemos en que Jesús, que Dios nos habla en este tiempo a través de su palabra, pero también a través de la voz profética. Y Dios está hablando, Dios está activo, hablándonos de muchas formas. Él está interesado en que escuchemos su voz en medio aún de los tiempos de ansiedad. Hoy es un tiempo para detenernos, respirar profundamente y escuchar la voz de Dios y ser ministrados con su paz. Eso es lo que Jesús viene cuando inmediatamente sube al bote con ellos. Les dice, tengan paz, yo estoy aquí con ustedes. Y ustedes son gente que va a ministrar paz a otros también. Jesús les habló de inmediato. Jesús activó su voz para ministrar paz a sus corazones. Tenemos que pedir la paz del Señor en medio de todo momento. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabra más esperanzadora para nosotros en estos días, amén. Entonces, como si pudiéramos cultivar un jardín para cosechar lo que nosotros queremos y anhelamos, podemos cultivar prácticas para cosechar paz en nuestras vidas, al ayudarnos a caminar a través de este mundo ansioso y reconocer a Dios a nuestro lado, porque las ansiedades, va a pasar el coronavirus, pero seguirán viniendo a nuestras vidas. Va a pasar este tiempo difícil, pero vendrán otras ansiedades y nuestro bote se pondrá nuevamente inestable, pero Jesús estará ahí siempre. Piensa en las dos historias que leímos en la Biblia en esta oportunidad. Incluso puedes pensar en otras historias. Te animo a que lo hagas, que leas en la Biblia otras historias en donde Jesús está allí, está presente. Y vamos a notar muchas veces que Jesús rara vez viajaba solo. Al formar su grupo con los 12 discípulos y las mujeres también que siempre andaban con ellos, creó un círculo valioso, importante, cercano, en donde se apoyaban mutuamente. Incluso mucho después también que Él se fuera, Él les dijo, es importante que ustedes permanezcan unidos, permanezcan juntos. En las próximas oportunidades vamos a hablar también, a continuar hablando un poco sobre la ansiedad y a veces el tema de la depresión, porque son cosas importantes que cada persona debe sentirse también cómoda al abordar aún como cristianos. Jesús está allí con nosotros en medio de esas luchas y esas batallas. Pero cuando empezamos a sentir ansiedad o tristeza, yo quiero que te recuerdes esto. Hay 3 cosas importantes que debemos hacer. Primero, mirar hacia arriba, mirar a Dios, mirar a Dios. Y hoy justamente de eso se ha tratado este mensaje. Cómo tener fe en medio de un mundo de ansiedad. Primeramente tenemos que ver al Señor, ver a Dios
cómo Él está en medio de nuestra adversidad. Pero también vamos a aprender a ver hacia adentro de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas? Cómo Él está trabajando en nuestros corazones. Pero también vamos a aprender a ver a nuestro alrededor. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor es importante, porque Dios, a través de personas, de hermanos, de familia, muchas veces nos está hablando. Pero también tú puedes ser un canal de bendición a otros que están alrededor tuyo. Yo quiero terminar esta mañana dejándote esta reflexión. Primeramente, que tú todos los días, en esta temporada que nos toca vivir, primeramente tú te levantes y tomes conciencia de la presencia de Dios cada día. Encuentra un lugar tranquilo, lejos de distracciones, y busca al Señor. Toma tu tiempo con Dios, lee tu devocional, pero toma conciencia de que el Señor está ahí contigo. Lo segundo importante es tomar varios minutos para respirar. Recuerda, respirar. Relajarte un momento e invitar a Dios a estar ahí presente contigo. El Señor está ahí. El Señor está listo siempre para tener esa dulce compañía contigo. Repasa el día con gratitud, da gracias a Dios. ¿Cuáles son las cosas buenas que han sucedido hoy? ¿Por cuáles razones puedes estar agradecidos? La gratitud siempre es un ingrediente de gozo y paz en nuestras vidas. Pero también tienes que hacer algo cada día, prestar atención a tus emociones. ¿Qué momentos a lo largo del día han sido difíciles o tensos? Y en medio de eso también, ¿dónde está Dios trabajando en medio de mis momentos de ansiedad? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cuáles son aquellas cosas que están saliendo de mi vida que necesito que Dios las trabaje, que Dios las tome? ¿Qué cosas necesito llevar delante del Señor? ¿Y qué podría Dios estar tratando de decirme a través de esos momentos ansiosos que puedo vivir? Tienes que pedir perdón. Tienes que perdonar también. A veces estamos enojados, frustrados con alguien más. Hay cosas que tenemos que perdonar, que tenemos que soltar, dejar ir para estar también en paz. Y eso es importante en estos tiempos para no vivir ansiosos más de lo que ya tenemos que enfrentar en este tiempo. ¿Por cuáles razones me gustaría ser perdonado también a mí? Y no dejar eso, cabos sueltos, puntos pendientes en tu vida. Este es el tiempo que Dios nos da para resolver eso. Y lo último, ver al futuro, ver hacia el mañana. Es tiempo de tener esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. ¿Cómo puede ser diferente el mañana? ¿En qué me gustaría pedirle a Dios que me ayude en mi futuro? Porque recuerda, el Señor ya está ahí. Él ya está ahí esperándonos. Entonces yo quiero finalizar analizando las palabras de Jesús en diferentes versiones bíblicas de Mateo 11:28. Mira lo que dice Jesús en Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En otra versión dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Que esta palabra edifique tu vida, que en esta mañana puedas descansar, que vengamos delante de la presencia del Señor y que podamos depositar toda carga, toda ansiedad. Que nuestra estrategia principal de afrontamiento sea venir y echar todo ese peso delante del Señor en este día, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está con nosotros en la barca, sea lo que sea que estamos viviendo, pero hay un punto en donde Jesús calla la tormenta, calla los vientos, pero ahora es tiempo de ver a Jesús allí con nosotros y escucharlo hablar a Él. Amén.
y que de tu corazón puedas entregar y rendir todo aquello que Él está permitiendo que salga, que aflore, porque ahí el Señor está trabajando en nuestro carácter y en nuestras vidas. Quiero que oremos. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque es un tiempo para respirar. Respiramos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das aliento de vida. Gracias porque en nuestros corazones podemos experimentar tu dulce presencia, mi Dios. Porque nuestra alma y nuestros pensamientos pueden ser reconfortados a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sopla vida, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida para todo aquel que ha estado cansado, que ha estado cargado, todo aquel que se ha sentido agobiado, Señor. Hoy es el tiempo que tú has preparado para que nosotros podamos experimentar de una manera sobrenatural esa paz y ese alivio que trae, Señor, confiar en tus promesas y en tu palabra, mi Dios. Por eso venimos a ti y recibimos el descanso que hay solo en tu presencia. Yo quiero invitarte esta mañana para que adores al Señor, para que levantes tus manos y que le cantemos a Dios, que adoremos a Dios un momento y declaremos que Él es nuestra paz, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro respirar, pero sobre todo que en Él estamos confiados y seguros. Adora un momento al Señor. Te invito esta mañana para que tú lo hagas. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo que podemos tener delante del Señor. Espero que esta palabra haya sido reconfortante para tu vida, que respiremos de la presencia de Dios. Si tú necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día. Te invito a que hagas esta oración conmigo ahí donde tú te encuentras. Di conmigo: Señor Jesús, gracias porque tú me amas y hoy entiendo que te necesito. Perdona mis pecados. Yo quiero ahora recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por perdonar todos mis pecados y por darme hoy el regalo de la vida eterna, de la salvación. Ayúdame, Jesús, a caminar tomado de tu mano de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te invito a que nos contactes, que nos escribas por medio de las redes sociales y queremos ayudarte a que camines con Jesús. Queremos que seas un discípulo de Jesús también. Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde, que tengas una semana muy bendecida, que el Señor alce sobre ti su rostro y te llene permanentemente de su preciosa paz. Que tengas una semana en victoria. Bendiciones a todos.